Bienvenidos a la Crónica de Historia de France 24, un espacio en el que viajamos al pasado para entender los hechos del presente y para eso nos acompaña Andrés Suárez Jaramillo, con quien hoy vamos a hablar del aniversario número 70 de la fundación del Estado de Israel, una fecha que los palestinos conmemoran como la Nakba o catástrofe. Andrés, ¿qué sucedió en 1948 para que naciera el Estado de Israel? Santiago, el gran antecedente de la creación del Estado de Israel como Estado legítimo es la Segunda Guerra Mundial. Cuando se descubrieron los campos de concentración de los nazis, el mundo se conmocionó por el exterminio de 6 millones de judíos. Los judíos sobrevivientes comenzaron una suerte de repatriación, pero no puede haber repatriación si no hay patria. De todas formas, cansados del antisemitismo europeo, del miedo, de la guerra, muchos de ellos zarparon en barcos para cruzar el Mediterráneo y retornar hacia el Medio Oriente, a la tierra donde Moisés los había llevado tras el éxodo bíblico, a pesar de que esas tierras ya no les pertenecían desde hacía 2000 años cuando fueron expulsados por los romanos. Pero tras la guerra, los judíos no tenían más alternativa que desembarcar en territorio árabe y exigir la promesa de los ingleses que les habían hecho en 1917 con la declaración Balfour de que algún día el pueblo de Israel tendría un propio Estado en la región de Palestina. ¿Qué sucedió entonces, Andrés? ¿Cómo se materializó esa promesa realizada por los ingleses? Tuvo mucho que ver el impacto de la opinión pública en la posguerra. Se sentía que había una deuda con el pueblo judío. Una cosa era el holocausto de 6 millones de judíos, otra fue un barco que se hundió en el Mediterráneo con 800 de ellos, otra fue la huelga de hambre de un barco judío que llegó al puerto de Haifa y les negaron la entrada. Toda esta serie de eventos se trasladaron a las recién conformadas Naciones Unidas, donde se propuso una partición del protectorado británico de la región de Palestina, un pedazo para Israel, otro pedazo para Palestina. El problema es que los árabes jamás estuvieron de acuerdo, pero la mayoría de los votos hizo que en 1948 el Estado de Israel naciera y se izara la bandera judía en el edificio de las Naciones Unidas en Nueva York. Y esa es justamente la misma fecha que los palestinos recuerdan y conmemoran como la Nakba. Es un día después. La Nakba traduce la catástrofe. A partir del 15 de mayo de 1948, un grupo de 700.000 palestinos fue desterrado hacia las vecinas Gaza y Cisjordania. Los palestinos tuvieron que abandonar sus tierras para darle paso a los recién llegados judíos. El pueblo judío se convertía entonces en propietario de una zona de cerca de 20.000 kilómetros cuadrados que quedaba circunscrita en el mundo árabe. Este es el comienzo del conflicto árabe-israelí que hasta hoy, 70 años después, sigue vigente. Y es que el primer evento de este conflicto ocurre también en 1948. Cuatro naciones árabes, Siria, Egipto, Transjordania e Irak, le declaran la guerra al recién fundado Estado de Israel. El objetivo era cercar a los judíos, lanzarlos hacia el mar Mediterráneo, pero las fuerzas israelíes siempre, con el apoyo militar estadounidense, pudieron frenar la ofensiva y un año después se declaró un cese del fuego. Y esa fue tan solo una de las guerras que enfrentaron a israelíes y árabes, ¿verdad? Luego vino la guerra del Suez del 56, la guerra de los 6 días del 67, la guerra del Yom Kippur o guerra del Ramadán del 73, la guerra del Líbano del 82. En todas estas guerras, Israel demostró su potencial militar, su ferocidad para enfrentar a la Liga Árabe. Pero sin duda, la guerra de los 6 días fue la victoria más apabullante a su favor. La aviación israelí ejecutó en 6 días una serie de bombardeos con los cuales conquistó la Franja de Gaza, Cisjordania, Jerusalén del Este, la península del Sinaí y los altos de Golán en Siria. En consecuencia, 300.000 palestinos tuvieron que abandonarlo todo y buscar mejor suerte en países como Líbano, Jordania y Siria. ¿Y es así, Andrés, como nacen las intifadas? Exactamente, Santiago. Los palestinos enarbolan un sentimiento de ira en contra de Israel que para ellos no importa si es con piedras o con palos, pero desde el 88 se enfrentan ferozmente a las fuerzas israelíes. Comienzan las intifadas, que son olas de violencia que sacuden a Israel y que incluso la llevan a hablar de paz. Y aquí es cuando llegan los acuerdos de Oslo de 1993 con Bill Clinton de mediador. Queda filmada una escena memorable. El primer ministro de Israel, Yitzhak Rabin, estrecha su mano con Yasser Arafat, el líder de la autoridad palestina. Por primera vez los palestinos reconocen el Estado de Israel. Claro está, bajo la condición que Israel devuelva los territorios invadidos en la guerra de los 6 días.
El problema subyacente e irresuelto era el de la soberanía de Jerusalén, que tanto israelíes como palestinos la reclaman como la capital de sus estados. Y este conflicto se agravó con la reciente decisión de Estados Unidos de reconocer a Jerusalén como la capital de Israel, ¿verdad? En efecto, y la manera con que lo hace Trump es trasladando su embajada de Israel desde Tel Aviv hasta Jerusalén en la misma fecha emblemática del 14 de mayo. La tensión crece, los palestinos realizan la marcha del retorno, pero la violencia no se detiene y cada semana asciende el número de muertos por este conflicto del Medio Oriente. Muchísimas gracias, Andrés, por este viaje en la historia de los 70 años de la fundación del Estado de Israel y de la Nakba. Ustedes continúen informándose en el resto de nuestra programación.